Hoy vamos a hablar del coronavirus como despertador de la humanidad. Ese fue el título que tomé la decisión de ponerle a esta conferencia. Y quiero contarles un poco que esta conferencia hace parte de un ciclo de otras conferencias a través de las cuales yo quiero extender un mensaje que ojalá llegue a millones de corazones. Me encantaría que fuera así. Y es una propuesta que yo llamo el Amoravirus. Lo he escrito en algunas de las cosas que he publicado dentro de WhatsApp en estos días que he venido acompañando a las personas en medio de este proceso. ¿Y por qué hablo del Amoravirus? Hablo del Amoravirus porque precisamente me llama la atención que ante toda esta situación es muy fácil que lo que tiene que ver con el miedo y con lo que tiene que ver con la ilusión se viralice. Usualmente, si ustedes ven las redes sociales, si ustedes ven cómo es el tema de las noticias en los medios de comunicación, lo que más se viraliza son las cosas que están más relacionadas con la ilusión y con el miedo, pero es poco frecuente encontrar que temas espirituales profundos y relacionados con el tema del amor se viralicen. Por eso lo decía un poco irónicamente en alguno de mis escritos, lo curioso aquí en la Tierra es que se viralice el amor. Aquí eso es paradójico, casi nunca se da la viralización del amor. Entonces tomé la decisión de ponerle ese título, El Amoravirus, precisamente uno para bajarle un poco la connotación de lo que es el coronavirus, porque hay una connotación muy negativa en este momento acerca de esta epidemia. Entonces, una manera de utilizar este amoravirus es una forma de contrarrestar ese nombre del coronavirus, por un lado. Y por otro lado, es una invitación a que entre todos nosotros podamos viralizar el amor que es tan necesario en este momento por el cual estamos atravesando acá en la Tierra. Así que este ciclo de conferencias está bajo el nombre El Amor a Virus y la invitación es a despertar hacia una nueva realidad en el planeta Tierra. La primera conferencia, como les comentaba, tomé la decisión de comenzar directamente con la epidemia del coronavirus, pero con un enfoque diferente al que de pronto ustedes han escuchado durante los últimos días. Esta presentación se llama El coronavirus, el despertador de la humanidad, y ahorita les voy a explicar por qué decidí ponerle ese nombre. Vamos a comenzar, les propongo que comencemos con una pequeña encuesta, una encuesta que voy a compartir con ustedes a través de esta herramienta de Zoom para ver un poco, plantear y ver cómo está el ambiente alrededor de este tema del coronavirus. Voy en este momento a publicarla. Por favor, alguien me confirma por el mensaje, por el chat, si ya está disponible la encuesta para responder. Ok, perfecto. Entonces les voy a pedir que nos tomemos unos minuticos para comenzar con esta encuesta. Entonces la primera pregunta ¿es el coronavirus una amenaza o una bendición? Y la invitación es a que escojan una de las dos respuestas. ¿Es una amenaza o es una bendición? Y la segunda pregunta es, ¿de qué depende que yo vea el coronavirus como una amenaza o como una bendición? Y en esa sí es una pregunta de opción múltiple. Pueden escoger las que ustedes consideran que se ajusta a lo que ustedes creen acerca de esta epidemia por coronavirus. Vamos a tomarnos un minuto más para los que aún no han terminado de responder. Muy bien, entonces en este momento
Voy a finalizar la encuesta. Me voy a esperar un momento para poder procesar, que se procesen los datos y poder compartir con ustedes esos resultados. Por favor, me confirman si en este momento aparecen los resultados. Ok. Entonces, vamos a mirar qué aparece aquí en esta encuesta. Para la primera pregunta, sobre si el coronavirus es una amenaza o una bendición, para sorpresa mía, el 72% piensa que es una bendición y una tercera parte considera que es una amenaza. Digamos que me sorprende es porque últimamente lo que uno escucha en los medios de comunicación, en las redes sociales, con las personas que uno habla, tiende a vivirse más como una amenaza que como algo positivo o como una bendición. Cuando miramos la segunda pregunta, de qué depende que yo vea al coronavirus como una amenaza o una bendición, eh, la mayoría, el 65%, responde de cómo elijo ver y vivir esta situación actual. Un porcentaje un poco menor, 37%, responden que del momento en el que uno se encuentra dentro de su proceso espiritual, y en un porcentaje menor hablan sobre el tema de las creencias personales o que no depende de ustedes la forma como están experimentando esta epidemia. Así que, bueno, con esta encuesta vamos a comenzar con nuestro tema. Quisiera primero comenzar con una pequeña reflexión. La reflexión que quiero hacer es que las diferentes miradas que ustedes han visto a lo largo de estos días que llevamos en la epidemia por coronavirus, cada persona tiene una mirada diferente. Hay todo tipo de miradas. Hay personas que se enfocan desde el punto de vista económico, otras que se enfocan desde el punto de vista social, otras desde el punto de vista político. Hay personas que están netamente en el tema biológico y en el tema de la epidemia. Hay otros que estamos metidos en el tema espiritual y abordándolo desde la espiritualidad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué hay tantos enfoques diferentes a pesar de que estamos viviendo todos la misma epidemia? Yo creo que eso se debe principalmente a lo siguiente. Primero, cada uno tiene un oficio diferente, pero la razón por la cual todos tenemos oficios diferentes en gran medida tiene que ver con nuestra misión espiritual aquí en la Tierra. De acuerdo a cómo nosotros hayamos elegido desde el plan de nuestra alma, qué es lo que queremos experimentar y cómo queremos compartir el amor que somos con el resto de la comunidad y del mundo, eso nos hace inclinarnos con frecuencia hacia ciertos oficios. Así que cuando uno tiene una mirada tan particular sobre una situación que tiene un impacto global como la del coronavirus, en gran parte tiene que ver con esto, los diferentes oficios, las diferentes misiones espirituales, y también quisiera decir que depende mucho de los diferentes momentos en los cuales nos encontramos a nivel espiritual. No todas las personas desde su alma están en el mismo proceso espiritual. Hay personas que están de pronto en un estado más dormidos, más inconsciente. Hay personas que están próximos a despertar. Hay otras personas que ya se despertaron y están comenzando a experimentar de manera consciente lo que es el amor incondicional, pero todavía se mueven como en extremos. A veces están en el amor incondicional, a veces están en el miedo y en la ilusión. Y hay personas que están más avanzadas en su proceso espiritual y que están próximas, por ejemplo, a comenzar a vivir desde su divinidad, desde su presencia yo soy. Así que creo que esta es una reflexión que vale la pena mencionar en el caso mío, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar sobre el enfoque que cada uno tiene, pues de acuerdo a mi misión espiritual, porque mi misión es precisamente acompañar a las personas a poder experimentar el amor de manera consciente y a poder despertar a nuestra realidad del amor y poder volver al amor. Esa es mi misión espiritual. Por lo tanto, el enfoque que yo les voy a presentar a lo largo de esta presentación, pues tiene que ver con el tema espiritual, cómo lo veo yo desde la espiritualidad y cómo siento yo que los puedo acompañar a ustedes y a muchas otras personas en su proceso para vivir de una forma diferente esta epidemia por el coronavirus. Comencemos con un tema que es fundamental para poder comprender, en mi opinión, lo que está sucediendo. Es un tema que yo vengo trabajando desde hace alrededor de un año, un poco más de un año, y es lo que yo he llamado el nuevo despertar de la conciencia. Cuando yo estaba en enero del año pasado, en el año 2019,
Estaba mirando que iba a comenzar a trabajar en el año 2019 en todos estos temas de la experiencia Yo Soy, y sentí un llamado también en ese momento a revisar un tema que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Así que profundicé en ese tema y descubrí que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy en día. Tal vez para ustedes no sea un secreto que en las últimas décadas han venido sucediendo muchas cosas acá en el planeta Tierra que son bastante llamativas. En el planeta Tierra han venido sucediendo una cantidad de catástrofes naturales, así las llamamos. Yo considero que realmente no son catástrofes, sino que son mensajes de la Tierra que realmente no hemos sabido nosotros cómo escuchar. También nos hemos vuelto mucho más sensibles a todo lo que tiene que ver con el tema de la tierra, a cómo cuidarla, a cómo ser más conscientes del clima, cómo cuidar los animales, cómo protegerlos, cómo relacionarnos de una forma distinta con la naturaleza. Y acompañado de este tema de la tierra, también hemos visto muchos fenómenos sociales, protestas, inconformidades, luchas sociales, muchas situaciones como por ejemplo la que vivimos en noviembre aquí en Colombia. Eh, Sumado a todo este tema de la tierra y del tema social, también se ha visto un incremento significativo en lo que tiene que ver con teorías acerca del tema espiritual. Cada vez hay más teorías, cada vez hay más propuestas, cada vez hay más terapias alternativas, cada vez hay diferentes formas de enfocar lo que es el tema de la curación, la sanación y la transformación. Entonces, cuando uno revisa, bueno, y muchas personas cada vez más están en un proceso de buscar ayuda para poderse curar, para poder sanar, para poderse transformar y para comenzar a vivir una vida de una forma diferente. Entonces, cuando uno suma todo esto, cuando uno lo mira globalmente, uno se hace la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en estas últimas décadas y a qué se debe todo este movimiento, no solo en el planeta Tierra, sino en nosotros como seres humanos, qué es lo que está sucediendo? Entonces, quiero contarles desde mis creencias personales y desde lo que yo vengo trabajando en este nuevo despertar de la conciencia, que lo que está sucediendo es que la Tierra es un ser vivo. A nosotros tal vez nunca nos dijeron que la Tierra es un ser vivo. Cuando digo que es un ser vivo es que tiene también un espíritu y también tiene un corazón. Y la Tierra, como cualquier otro ser vivo, tiene libre albedrío, que es uno de los regalos más maravillosos que nos ha dado Dios en este proceso de experimentarnos a nivel espiritual. Así que la Tierra, al tener este libre albedrío y al tener su espíritu y su corazón, la Tierra ha venido sufriendo durante miles de años porque nosotros, los habitantes de la Tierra, no la hemos cuidado como debería ser. Entonces la Tierra está llegando ya a un límite que es casi irreversible en ese proceso. Por lo tanto, la Tierra tomó una decisión desde su libre albedrío y es comenzar un proceso para volver a vivir desde el amor incondicional, desde su esencia, y poder restaurarse y volver a la divinidad y a la gracia que ella conoció al comienzo de los tiempos. Entonces la Tierra está en ese proceso de volver al amor incondicional. Para algunos, de pronto, el término que han escuchado es que la Tierra está en un proceso de ascensión. Cuando hablamos de ascensión nos referimos a cambiar de dimensión. En este caso, la Tierra está intentando pasar de esa experiencia de tercera dimensión a una experiencia de quinta dimensión en donde se vuelve a vivir desde el amor incondicional. Así que si la Tierra tomó esta decisión y está en este proceso de experimentarse de una forma diferente, de volver al amor incondicional, eso necesariamente va a llevar a que surjan cambios aquí en la Tierra. Y esos son los cambios que nosotros estamos precisamente experimentando. De hecho, uno de los cambios más importantes que estamos por lo menos sintiendo, aunque no seamos de pronto tan conscientes de todo esto, es que la frecuencia en el planeta también está cambiando. La frecuencia se está elevando y estamos comenzando a tener frecuencias que comienzan a estar como en los rangos del amor incondicional. Esto lleva a que la experiencia nuestra como seres humanos cambie significativamente. Entonces, una pregunta que uno se hace acá es, ¿qué es el nuevo despertar de la conciencia? El nuevo despertar de la conciencia es un momento único en la historia de la humanidad que nos está invitando a que despertemos rápidamente para que podamos volver de nuevo a vivir en el amor incondicional. No solo por el tema de la ascensión de la Tierra, porque si nosotros estamos aquí en la Tierra, somos huéspedes acá en la Tierra y la Tierra
está haciendo este proceso, pues para nosotros también es importante o la acompañamos o no la acompañamos en este proceso. Pero además del tema de la ascensión de la tierra, la invitación es para nosotros a nivel de nuestro proceso espiritual. La gran pregunta es, ¿tú estás dispuesto hoy a tomar la decisión de despertarte y de volver a vivir desde el amor incondicional? Esa es una pregunta que está en el centro de esto que yo llamo el nuevo despertar de la conciencia. Así que más allá de ver con curiosidad todo lo que está pasando en estas últimas décadas acá en la Tierra, la gran pregunta para nosotros hoy aquí en la Tierra es, ¿qué elegimos para nuestro proceso espiritual? ¿Elegimos seguir dormidos y seguir viviendo en la ilusión y en el miedo? ¿O elegimos despertarnos y recordar que somos seres de amor y comenzamos a vivir desde ese amor incondicional? También les he dicho a las personas que me siguen en otro tipo de actividades que ya me parece que la pregunta incluso ha trascendido. Ya la pregunta no es en qué creo o en qué no creo yo, sino la pregunta es si estoy o no dispuesto a mirarme a mí mismo en este momento de mi proceso espiritual. Esa es la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a mirarte en este momento de tu proceso espiritual? Y una vez te mires desde tu libre albedrío, ¿qué eliges? ¿Desde dónde quieres vivir? ¿Quieres seguir en el miedo y la ilusión o quieres despertar a la realidad del amor? Así que este tema del nuevo despertar de la conciencia es un tema fundamental hoy en día, que si nosotros logramos comprender y llevarlo a otro nivel, vamos a poder encontrar cuál es el propósito superior detrás de lo que estamos viviendo. Porque es que ahí empatamos con el tema de la epidemia por coronavirus. Eh, la gente tal vez se está preguntando qué es lo que está pasando. ¿Será que es que se va a acabar el mundo? ¿Será que las estructuras tradicionales están colapsando o se van a colapsar? ¿Será que vamos a vivir en un nuevo planeta Tierra? Y la forma de poder comprender mucho mejor este tema del coronavirus es precisamente comprendiendo lo que es el nuevo despertar de la conciencia. Tanto nuestra divinidad, es decir, nuestro yo soy, como los seres de luz que nos están acompañando en todo este proceso espiritual aquí en la Tierra, están revisando cómo podemos nosotros como humanidad despertarnos en este momento. Y esta epidemia por coronavirus siento que es la gran invitación para este despertar. Nosotros hemos vivido muchas catástrofes en los últimos años, hemos vivido muchas situaciones difíciles y a pesar de esto siento que la humanidad todavía sigue bastante dormida en este proceso sin darse cuenta a que nos está invitando todo eso. Ahora, ¿qué ha pasado con el coronavirus? Pues el coronavirus trae una experiencia completamente diferente. El mundo casi que se detuvo en el último mes. La gente tuvo que dejar de vivir su vida compulsiva, su vida agitada, su vida afanada y tuvo que parar. La gente tuvo que volver a su casa, quedarse en casa, comenzar desde ahí, conectarse desde otro lugar, tener experiencias nuevas, diferentes, comenzar a hacerse preguntas que antes de pronto no se hacían. Y a pesar de que hay mucho pánico alrededor de todo esto, porque hay una gran incertidumbre, hay algo que es cierto. Y lo voy a hablar desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad, todo esto es una invitación. Para mí, esta epidemia por coronavirus es una invitación a mirarnos a nosotros mismos. Voy a explicarles cómo lo veo yo desde las diferentes lógicas que uno puede tener desde las diferentes partes de nuestro ser. Recuerden cuando les comentaba cómo fue mi experiencia a lo largo de mi vida. Primero yo fui médico y desde la medicina tradicional el enfoque es principalmente desde la mente racional, desde la mente humana. El médico trata de comprender racionalmente y científicamente lo que está sucediendo. También desde la estadística, porque la medicina cada vez se mueve más en la medicina basada en la evidencia, tratando de justificar todo con el tema estadístico y los estudios científicos. Entonces, eso me permitió a mí, esa primera parte de mi experiencia personal, me permitió tener ese enfoque como racional, como muy mental. Luego, cuando yo tomé la decisión de hacer descodificación biológica, conocí un lenguaje completamente diferente, una lógica muy diferente, que es la lógica de otra parte de nuestro ser que llamamos el subconsciente y también el cuerpo. El subconsciente y el cuerpo tienen una lógica diferente a la mente y por el otro lado manejan un lenguaje también diferente. El subconsciente y el cuerpo se comunican con nosotros principalmente a través de las emociones y también a través de las metáforas. Así que por eso es que con frecuencia nosotros no comprendemos cuando vivimos, por ejemplo, una enfermedad,
Cuando uno vive una enfermedad, si trata de abordarla desde la mente no tiene sentido que el cuerpo falle. Y por eso la medicina tradicional se enfoca como en la enfermedad como si fuera un error del cuerpo. Si uno lo aborda desde esta lógica del subconsciente y el cuerpo, se da cuenta que esa enfermedad viene a traernos un mensaje muy profundo y que esa enfermedad no es casual ni es una equivocación del cuerpo, sino que esa enfermedad es la forma como el cuerpo nos está comunicando que estamos viviendo un conflicto y que ese conflicto no lo hemos resuelto. Y también al mismo tiempo esa enfermedad es una forma como el cuerpo y el subconsciente nos permiten adaptarnos para poder sobrevivir y seguir en esta experiencia humana acá en la Tierra. Así que esta es otra lógica completamente diferente. Y por último, dentro de mi experiencia personal, les comentaba que desde hace 2 años vengo trabajando mucho el tema espiritual y encontré que esa otra parte de nuestro ser, que es el espíritu, el alma, el yo soy, esa parte divina nuestra tiene también otra lógica diferente, un sentido espiritual, una lógica que se sale de lo que nosotros entendemos desde la mente e incluso desde lo que vemos desde el subconsciente y el cuerpo. Desde la lógica espiritual, desde ese lenguaje espiritual, donde las emociones también juegan un papel importante, lo mismo que la intuición y la corazonada. Aquí la pregunta es, ¿para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito superior detrás de todas estas situaciones que estoy teniendo aquí en la Tierra como ser humano? Entonces ustedes pueden ver que el haber pasado por esos 3 momentos de mi vida me ha permitido tener experiencia desde diferentes partes de mi ser y entrar en contacto con diferentes lenguajes que hoy me permiten compartir con ustedes esta información desde esos 3 niveles. Entonces, ¿cómo aplico esto a lo que es la epidemia por coronavirus? Lo primero es que desde la mente, que es donde la mayoría de personas de pronto están abordando esta situación, desde la mente no se comprende esta situación. Si uno quiere comprender una epidemia como la del coronavirus desde la mente, pues no hay cómo explicarla. De hecho, en este momento la medicina, la ciencia está buscando la manera de comprender qué fue lo que sucedió, conocer mucho mejor el virus, cómo se está expandiendo y cómo podemos llegar a tener una experiencia diferente con ese virus que aparentemente es como si nos estuviera ganando la batalla. Entonces, desde la mente es muy difícil de comprender esto. Y por eso es que tantas personas en este momento sienten miedo y pánico, porque desde la mente no se puede comprender lo que está sucediendo. Es muy difícil. Si nosotros lo abordamos desde otro lugar, que es desde el subconsciente y el cuerpo, yo podría decirles que esta epidemia por coronavirus es una gran invitación a que nos miremos como si ella fuera nuestro espejo. ¿En qué sentido el espejo? Tal vez ustedes se han dado cuenta que en las últimas semanas, los últimos días que están viviendo esta epidemia, han experimentado diferentes tipos de emociones. Hay gente que ha experimentado rabia, hay otros que sienten mucho miedo, hay otros que sienten tristeza, hay otros que se sienten separados de los demás porque no pueden estar en contacto con ellos, y así sucesivamente. Cada persona tiene su propia batería de emociones alrededor de esta experiencia. La pregunta es, ¿qué será? ¿Cuáles serán esos conflictos que yo no he sanado dentro de mí y que en este momento se están desenmascarando a través de esta epidemia por coronavirus? Es decir, esas emociones que estamos experimentando en este momento, para mí, son el reflejo de los conflictos que todavía no hemos logrado darnos cuenta que están en nuestro interior y que no hemos logrado resolver de alguna manera. Por lo tanto, ante esta situación que estamos viendo, el coronavirus, salen a flote esos conflictos y se expresan a través de las emociones para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuál es el propósito acá? Que al darnos cuenta que están presentes esas emociones, podamos dejar de mirar afuera y comenzar a mirar adentro, entrar dentro de nuestra emoción, entrar de nuevo en contacto con nuestro cuerpo y a través de entrar en contacto con las emociones del cuerpo, poder escuchar cuáles son esos conflictos que aún no hemos resuelto. Ese es el abordaje que siento yo que se está dando desde el subconsciente y desde el lenguaje del cuerpo. Ahora, si pasamos al lenguaje espiritual, la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito superior que puede haber detrás de esta epidemia por coronavirus? Entonces, yo me atrevería a decir que este es un gran espejo a nivel espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? Es como si el coronavirus fuera ese espejo a través del cual yo me veo y de ver, tengo la posibilidad de ver en qué parte de mi proceso espiritual estoy.
para ver cómo estoy en este proceso de este nuevo despertar de la conciencia. Entonces, dependiendo de lo que yo sienta en este momento, de cómo viva esta epidemia por coronavirus, yo me puedo dar cuenta si estoy de pronto dormido en mi proceso espiritual o si estoy a punto de despertar y necesito como el último empujón para despertar, o si ya estoy despierto, si ya estoy viviendo en el amor incondicional, qué tanto estoy viviendo en el ego y en la ilusión y en el miedo, o qué tanto estoy viviendo en el amor incondicional y en la realidad del amor. Así que este espejo, desde el punto de vista espiritual, me permite darme cuenta de cómo voy en mi proceso de despertar de la conciencia. Me permite ver cómo estoy alineado con este proceso que también está viviendo la Tierra y cómo estamos preparados para seguir de aquí en adelante en este nuevo despertar de la conciencia. Ustedes van a escuchar que cada uno tiene su opinión sobre lo que está sucediendo y una invitación que yo les hago es a que acojan con amor, con benevolencia y con mucha compasión a todos los que están alrededor de ustedes, a todos los que están escuchando, independientemente del mensaje que ustedes estén escuchando. Puede que haya personas que estén sumidas en el miedo, en el pánico, haya otros que están tranquilos, haya otros que estemos acompañando a otros a despertar y a tomar conciencia de todo el tema espiritual en medio de esta epidemia. Y lo que quiero dejar claro con este mensaje o a la invitación que les quiero hacer hoy es que cada uno, como está en su proceso espiritual, cada uno tiene su propia verdad. Lo que para mí es verdad puede que para ti no sea verdad. Lo que para ti es verdad puede que para mí no sea verdad. Y no quiere decir que tú tengas la razón o que yo la tenga. Simplemente que cada uno tiene una forma diferente de ver las cosas de acuerdo a su proceso espiritual. Así que los invito a que seamos muy benevolentes, a que seamos muy compasivos para conectarnos desde el amor con cada mirada que tienen las personas en medio de ese proceso. Eh, Uno se podría preguntar cuál es el fin último de esta epidemia por coronavirus. Desde el punto de vista espiritual, realmente a qué nos está invitando todo este tema de la epidemia por coronavirus. Yo siento que la invitación no es a morir, yo siento que la invitación no es a enfermar, yo siento que la invitación es a despertar, yo siento que la invitación es a que nos miremos, es a que nos observemos, a que volvamos a estar en contacto con nosotros. Nosotros nos acostumbramos durante miles de años a vivir una vida supremamente agitada, en donde todo el tiempo queremos hacer, estamos todo el tiempo mirando afuera, qué es lo que vamos a hacer a continuación. Y todo esto a lo que nos está invitando es precisamente a que hagamos un alto en el camino, a que volvamos al interior, regresemos a nuestro interior, porque es precisamente cuando nos quedamos mirando afuera que nos perdemos, que nos sentimos perdidos y nos sentimos confundidos. Entonces, ¿por qué no permitirnos sentir lo que estamos sintiendo? Volver al interior, mirarnos, observarnos desde diferentes miradas, desde diferentes ángulos, para ver cómo podemos despertar a este llamado y desde este llamado, una vez despertemos, que podamos elegir conscientemente cómo queremos vivir esta situación y lo que se viene de aquí en adelante en el nuevo planeta Tierra. Porque yo siento que a partir de lo que está sucediendo, nuestra experiencia aquí en la Tierra no va a ser la misma de antes. Todo siento que va a cambiar sustancialmente, puede que tome un tiempo, que haya una transición, pero creo que muchas de las estructuras y de las cosas que veníamos viviendo y experimentando van a cambiar sustancialmente y vamos a comenzar a tener una nueva experiencia aquí en la Tierra. Así que en las próximas conferencias que voy a dictar sobre este tema, es posible que aborde algunos de estos temas que considero que son importantes en lo que yo creo que va a ser esta nueva experiencia en el planeta Tierra. ¿Cómo abordo yo en mi caso a nivel particular todo este proceso? Porque como cualquier otra persona estoy expuesta a esta epidemia y en ese sentido quiero contarles un poco cómo lo hago yo hoy en día. Lo primero es que a mí me gusta filtrar la información y tengo mucho cuidado con el tema de la información, porque los medios de comunicación, así como pueden aportar información que puede ser útil en algún momento, también nos permiten acceder a mucha información que puede contagiarnos de miedo. De hecho, lo he escrito en algunos de los mensajes que he publicado a través de WhatsApp. Una invitación es a filtrar la información de tal manera que cada uno elija qué es lo que quiere escuchar. Cuando nosotros no ponemos ese filtro, nos exponemos a que podamos entrar en el miedo, entrar en el pánico y podamos llevar nuestra experiencia a una experiencia bastante difícil de manejar
y dolorosa en medio de este proceso. Entonces yo, por lo tanto, me cuido mucho de filtrar la información y prefiero más escribir que realmente escuchar todo lo que está sucediendo alrededor. Segundo, acepto la invitación de volver a mi casa, eh, porque para mí volver a la casa es una metáfora de volver a mi interior, de volver a entrar en contacto conmigo, de escuchar qué es lo que está pasando dentro de mí. Así que tengo hoy en día toda la mirada puesta en mi interior, trato de enfocarme en gran parte en mi interior para poder observar qué es lo que está pasando y a qué me está invitando todo esto, cuáles son esos espejos que me están mostrando los conflictos que yo no he resuelto y cómo estoy también dentro de mi proceso espiritual en medio de este nuevo despertar de la conciencia. También, por ejemplo, me permite escuchar mis emociones y eso me parece que es un proceso que es muy importante. Cuando nosotros hablamos del amor, cuando yo digo que yo soy amor o estoy hablando del yo soy, no quiere decir que tengamos que dejar de experimentar las emociones. Por el contrario, es muy importante vivir nuestra humanidad, porque es a partir de las emociones y de nuestros conflictos que vamos a recordar el amor que somos. Es a través del miedo que recordamos el amor. Es a través de la imperfección que recordamos que somos seres perfectos. Así que una invitación que quiero hacerles, porque a veces la gente me pregunta, bueno, pero si yo soy el amor, entonces yo no debería sentir miedo ante esta situación. Ese no es el tema. Por el contrario, el gran maestro espiritual es el que se ha permitido experimentar todo esto dentro de sí mismo y después lo puede compartir con los demás. Entonces la invitación que les quiero hacer es que se permitan sentir sus emociones. Si sienten miedo, sienten el miedo, pero traten de entrar profundo dentro de ese miedo, mirar qué es lo que hay en el fondo de sus emociones, porque solo de esa manera van a poder escuchar realmente cuál es la invitación, cuál es el mensaje, tanto de su subconsciente como del cuerpo y del espíritu. Entonces yo estoy en ese proceso también de escuchar mucho mis emociones para poder tener más información de cómo elegir en este momento de manera consciente cómo quiero vivir esta epidemia por coronavirus. Eh, bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en este momento. Voy a ponerles otra encuesta final y vamos a dejar un pequeño espacio para que podamos compartir algunas preguntas que puedan tener. Así que, bueno, aquí va otra vez, va la segunda parte de la encuesta. Quisiera un poco revisar cuál es el resultado después de esta conferencia. Por favor, me confirmen si ya aparece la encuesta. Ok, gracias. Vamos a tomarnos unos 2 minutos. Bueno, entonces vamos a finalizar con la encuesta en este momento. Y mientras se procesan los datos, ya les voy a compartir los resultados. Por favor, me confirmen si ya aparecen los resultados en su pantalla. Ok, muy bien. Bueno, para sorpresa mía, después de lo que hemos venido tratando a lo largo de esta conferencia,
Veo que el 93% de las personas respondieron que el coronavirus es una bendición y no una amenaza. Y cuando miramos la segunda pregunta, de qué depende que yo vea el coronavirus como una amenaza o como una bendición, se mantienen más o menos las mismas tendencias, aunque creció, por ejemplo, la respuesta del momento en el que me encuentro dentro de mi proceso espiritual. Me llama la atención. Tal vez ese es uno de los mensajes más importantes que quiero dejar yo en medio de esta conferencia, y es que nosotros, cada uno está en un proceso espiritual, y este coronavirus, esta epidemia por coronavirus, nos está permitiendo de alguna manera darnos cuenta de en qué momento estamos dentro de este proceso espiritual, cómo estamos frente a ese proceso de este nuevo despertar de la conciencia. Así que bueno, voy a dejar de compartir estos datos y una, quiero compartir con ustedes una reflexión final. Así como les dije que hay tres lógicas diferentes desde las cuales podemos abordar este tema del coronavirus, hablamos de la lógica mental o de la mente, la lógica del subconsciente del cuerpo y la lógica del espíritu. Yo quisiera decirles que desde la lógica de la mente, la invitación que quisiera hacerles es dejar de pensar. Obviamente la decisión es de ustedes, dejar de pensar que esta epidemia por coronavirus es una tragedia que nos trae la muerte, y cambiar esto por una nueva forma de ver la epidemia como la epidemia por coronavirus es un despertador de la humanidad que nos está invitando a vivir. Escuchen muy bien las palabras que utilizo. Cómo cambiar ese concepto de viene esta epidemia como una tragedia que trae la muerte, para comenzar a verla como un despertador en nuestro proceso espiritual que nos está invitando precisamente a vivir. Si lo abordamos desde la parte del subconsciente y del cuerpo, no me parece que sea descabellado lo que está sucediendo en los síntomas del coronavirus. Cuando ustedes ven que gran parte de las personas que tienen el coronavirus están afectadas en su pulmón, revisemos rápidamente cuál es la función del pulmón. El pulmón es el órgano del cuerpo que se encarga del intercambio gaseoso, es decir, del intercambio tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Y si uno lo mira más a nivel metafórico y simbólico, ¿el oxígeno qué es? El oxígeno es la vida. Sin oxígeno nosotros no podemos vivir. Cada célula en este momento de nuestro cuerpo necesita oxígeno para poder cumplir con sus funciones. Y cuando la célula ha cumplido con sus funciones, desecha lo que ya no le sirve, y eso sale en gran parte como el dióxido de carbono, que es el que se libera también a través de los pulmones. Entonces veo que hay una relación entre lo que es la vida y la muerte, el oxígeno y el dióxido de carbono, y nos está invitando a tener desde el lenguaje del subconsciente y del cuerpo, es una metáfora que nos invita a que nos preguntemos cómo nos estamos relacionando con la vida y con la muerte en este momento de nuestro proceso espiritual acá en la Tierra. Y por último, si lo miramos desde la perspectiva espiritual, en donde les comentaba que se mira todo desde un propósito superior, yo les diría que la invitación que nos está haciendo el coronavirus desde este lenguaje espiritual es que la humanidad deje de sobrevivir y de estar en medio de la ilusión del miedo. Ojo con lo que estoy diciendo. Dejar de sobrevivir y vivir en la ilusión y en el miedo. Y nos está invitando a que realmente podamos vivir, no sobrevivir, sino vivir desde una nueva realidad, que es la realidad del amor. Entonces, ¿cómo podemos salir de la supervivencia, en donde estamos atrapados dentro de la ilusión y el miedo, y despertar a una nueva realidad del amor que nos invita a vivir, no a sobrevivir, a vivir? Esa es mi reflexión final, y con esto termino con esta conferencia por ahora, y voy a darle la palabra a algunas personas que quieran hacer preguntas, para que voy a habilitar los micrófonos para que puedan hacer preguntas. Vamos a tomarnos alrededor de unos 10 minutos antes de finalizar la reunión, lo que más alcance a responder. Muchas gracias por su tiempo, gracias a todos los que están conectados en este momento. Próximamente van a recibir información adicional sobre las otras conferencias que voy a dictar en medio de este ciclo del amoravirus como una nueva realidad en el planeta Tierra. Y bueno, quedo a su disposición. Si necesitan algo, yo les había enviado mis datos